¿Cuál de estas dos imágenes muestra a un organismo genéticamente modificado? Opción A, opción B o ambas. ¿Adivinaste? La respuesta correcta es ambas. Y sí, sé que te sorprende, pero así como los mutantes de X-Men, nuestra querida Flor de Cempasúchil también fue alterada genéticamente. Esto con el objetivo de dar mayor rendimiento y, claro, mayor resistencia a las plagas. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el derecho? Pues todo, porque por si no lo sabías, en México existe una ley que se llama Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Espera, ¿qué? ¿Eso quiere decir que en México existen los mutantes? Sí, pero no como los que te imaginas. Más bien se ven como esto. Estos son alimentos modificados genéticamente, es decir, que se cambiaron partes de su ADN para buscar un mayor rendimiento, un mayor soporte a las plagas o incluso al cambio climático. Y para que estos organismos mutantes, o mejor dicho, transgénicos, pudieran introducirse al ambiente, reproducirse y consumirse, tienen que pasar por una serie de pasos que están contemplados y señalados en esta ley de organismos genéticamente modificados. Así que en este video vamos a analizar y a revisar la estructura, los aspectos claves y sobre todo los pasos que se solicitan en esta ley de organismos genéticamente modificados en México. Así que acompáñame. ¿Qué onda mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más a su canal jurídico de confianza, Conexiones Legales MX, conectando personas y justicia. Y pues bueno, como les adelanté en la intro de este video, hoy vamos a hablar de una relación muy interesante entre el derecho y la ciencia, para ser más específicos, entre el derecho y la genética. Y para empezar, necesitamos entender qué es un organismo genéticamente modificado, o como se conoce por sus siglas, OGM, ¿ok? Legalmente lo vamos a definir como cualquier organismo vivo, a excepción de los seres humanos, que ha adquirido una combinación genética novedosa, gracias a las técnicas de biotecnología moderna, que, dicho en palabras simples, es el resultado de utilizar estas herramientas científicas de la biotecnología moderna que permiten insertar genes de una especie a otra, otorgándole características que de manera natural sería imposible. Y ahora bien, junto a este concepto de organismo genéticamente modificado, aparece otro que es igual de importante, la bioseguridad. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de bioseguridad? Bien, esto es el conjunto de acciones y medidas destinadas a evaluar, monitorear, controlar y prevenir los riesgos que los OGMs, organismos genéticamente modificados, pudieran causar al ser liberados al medio ambiente. Pueden causar riesgos a la salud humana, a la diversidad biológica, a la sanidad animal, vegetal y acuícola. Entonces, la bioseguridad son las medidas que se van a utilizar para controlar todos estos riesgos. Y ojo, aquí no vamos a discutir si comer alimentos transgénicos o no es bueno o malo. Lo que nos interesa saber es cómo se regula todo este asunto de los organismos genéticamente modificados en México. Y la verdad es que en nuestro país contamos con un sistema legal complejo. La herramienta principal es la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que fue promulgada en 2005 durante el periodo de Vicente Fox. Esta Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados nació en un clima de alta tensión social, lo que le valió el nombre de Ley Monsanto. Si bien es cierto, esta ley se declara como de interés social, la verdad es que ha sido criticada por permitir la entrada al país de grandes empresas transnacionales como Monsanto, Bayer, Pioneer, ¿ok?
Entonces, su objetivo, en teoría, es regular todas las actividades que se lleguen a realizar en el país con organismos genéticamente modificados o actividades que involucren el uso de estos OGMs, y desde su uso confinado en laboratorios hasta su liberación en el ambiente. Esta ley de organismos genéticamente modificados consta de 124 artículos divididos en 12 capítulos. Sin embargo, en este video vamos a poner la lupa en artículos específicos que definen las reglas del juego de los OGMs, ¿ok? Y el primero de ellos es el artículo 9. En este artículo 9 se van a contener los principios éticos y legales que regulan toda la materia de organismos genéticamente modificados y establecen de manera expresa que México es conocido como un país megadiverso, es decir, que posee una diversidad muy grande y que necesita protección especial ante esa situación. De igual manera, privilegia la aplicación del principio de precaución. Este principio de precaución quiere decir que ante un riesgo grave o un daño irreversible, la falta de certeza científica no debe de ser excusa para retrasar medidas de protección que eviten la degradación del medio ambiente. El siguiente artículo que tenemos que observar es el artículo 32. Este artículo contiene el paso a paso para obtener los permisos necesarios de manejo de organismos genéticamente modificados, desde su estudio en cautiverio hasta su liberación comercial. Es decir, ningún organismo genéticamente modificado puede liberarse al ambiente inmediatamente. Primero, necesita pasar por varias etapas que permitan su estudio y análisis de riesgo en diferentes fases, como la experimental, la prueba piloto y finalmente la liberación comercial. Y también tenemos el artículo 42. Este artículo nos va a establecer los requisitos que se necesitan para el estudio caso por caso. O sea, que cada organismo genéticamente modificado debe de evaluarse individualmente, considerando el organismo receptor de los genes y el que da la información genética, así como el estudio de esta modificación y el lugar donde pretende liberarse. Y finalmente vamos a tener el artículo 101, que nos habla sobre una parte muy importante que es el etiquetado de productos que contienen organismos genéticamente modificados. Este sistema es para informar básicamente a los consumidores si sus alimentos contienen organismos transgénicos o genéticamente modificados, ¿ok? Y bueno, a todo esto, ¿quiénes son los encargados de aplicar esta ley? De acuerdo al artículo 10 de la Ley de Bioseguridad de OGMs, esta regulación no está en manos de una sola autoridad, sino que se divide en 4 principales. Primero, tenemos a la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente, que se ocupa justo del estudio de toda esta área, y su tarea es analizar los riesgos a la diversidad biológica y actuar como autoridad emitiendo los permisos para la liberación de organismos genéticamente modificados, a excepción de los que sean agrícolas o pecuarios, y además monitorea los efectos posibles en el medio ambiente. En segundo lugar, tenemos a la SADER, antes conocida como SAGARPA. Esta secretaría va a otorgar los permisos para organismos genéticamente modificados vinculados a los cultivos, a la ganadería y a la pesca, evaluando los riesgos de sanidad vegetal y animal. En un tercer lugar tenemos a la Secretaría de Salud, o SSA, que autoriza que los organismos genéticamente modificados destinados al uso y consumo humano garanticen la inocuidad alimentaria, protegiendo la salud pública. Y en cuarto lugar tenemos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se encarga de controlar la importación de los organismos genéticamente modificados en las aduanas. Es decir, si por ejemplo ustedes quieren traer una semilla de Estados Unidos que ha sido modificada genéticamente, pues tienen que tramitarse toda la serie de permisos ante la Secretaría de Hacienda Crédito Público. Y bueno, finalmente tenemos a la CIBIOGEM, que es la comisión intersecretarial que coordina las políticas de todas estas dependencias.
Y esta comisión, a su vez, va a contar con un consejo consultivo científico y un consejo consultivo mixto, con participación ciudadana y participación privada para apoyar en la toma de decisiones sobre toda esta materia. Y ahora, ¿cuál es el procedimiento para que un organismo genéticamente modificado llegue al ambiente? La ley de bioseguridad exige que cualquier liberación al ambiente siga un protocolo de secuencia lógica para mitigar justo la incertidumbre de los riesgos que pueda ocasionar. Y en primer lugar, pues tenemos la utilización confinada, es decir, donde el organismo genéticamente modificado vive o está en laboratorios con barreras físicas estrictas. Luego, la liberación experimental, que es la introducción controlada en áreas pequeñas de investigación donde se libera al organismo genéticamente modificado para ver cómo interactúa con el ambiente. Y esta área debe de tener medidas de contención, ya sea barreras físicas, químicas o biológicas, para limitar el contacto con la población, y su fin es puramente científico. Y en tercer lugar, tenemos la liberación del programa piloto. Esta etapa es previa a la comercialización y se hace solamente en zonas autorizadas, que puede o no tener medidas de contención, y se realiza únicamente en una zona geográfica exclusiva para recolectar datos antes de la comercialización. Y por último está la liberación comercial. Esta es una producción masiva sin medidas de contención obligatorias y es la introducción al ambiente sin barreras del organismo genéticamente modificado. Y esta liberación comercial persigue pues un interés lucrativo. Y sobre todo resaltar que para avanzar o pasar de etapa se deben de presentar los reportes de los resultados de las etapas anteriores. Y aunque la ley exige estudios de riesgo, existe una crítica social y académica sobre cómo se realizan y aplican, ya que la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados solicita que los estudios de riesgo sean elaborados por los propios interesados, ya sean los científicos, los laboratorios, las empresas, lo que ha sido señalado como un factor que favorece a las empresas de biotecnología, pues el Estado actúa más como un ente revisor que como un ente generador independiente de esos estudios. Además, se ha criticado históricamente que algunas autoridades han priorizado la política comercial sobre la conservación de la biodiversidad. El conflicto más emblemático en México sobre el tema de los organismos genéticamente modificados es sin duda alguna el tema del maíz, ya que México constituye un centro de origen de este alimento, ya que cuenta aproximadamente con 59 especies nativas. Y la coexistencia entre el maíz transgénico y el maíz nativo plantea un riesgo único que no existe en otros países productores como Estados Unidos. Y es que el maíz es una planta de polinización cruzada, es decir, que el polen viaja con el viento, y esto significa que si se siembra maíz transgénico cerca de maíz nativo, existe un alto riesgo de una contaminación genética, por lo que la contaminación genética amenaza la biodiversidad de estas 59 variantes nativas, consideradas como un patrimonio biocultural, y afecta también la autonomía de los pueblos indígenas para decidir sobre sus semillas y sus sistemas alimentarios, obligándolos a depender de semillas patentadas que no se pueden reutilizar. ¿Por qué? Porque su uso está fuertemente regulado por contratos y derechos de propiedad intelectual. Es por lo anterior que durante los últimos 15 años, ante esta problemática, se ha observado una respuesta fuerte por parte de la sociedad civil, y el primer ejemplo se da en el año de 2012, cuando se autorizó a la empresa Monsanto la siembra comercial de soya genéticamente modificada, resistente al gilosfato, en varios estados, incluyendo la península de Yucatán. El problema surgió cuando los apicultores de una comunidad indígena maya, quienes producen miel de alta calidad, se vieron afectados al ver que su miel orgánica contenía polen de soya transgénica, afectando la calidad y por tanto su modo de vida. Por lo que los apicultores y organizaciones civiles formaron un grupo colectivo llamado MAOGM, no a los OGMs, organismos genéticamente modificados,
y llevaron el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que en el año 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió el permiso de Monsanto, argumentando que se había violado el derecho de las comunidades indígenas a una consulta previa, libre e informada antes de autorizar los proyectos de siembra de soya transgénica que afectaban sus territorios y modos de vida. Y además, en el año 2017, el Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA, revocó el permiso a Monsanto porque detectó la siembra de soya transgénica fuera de áreas autorizadas, demostrando con ello las fallas en las medidas de bioseguridad y control en México. Otro conflicto relevante que muestra la complejidad de la bioseguridad en nuestro país es el que se presenta por la demanda colectiva sobre el maíz, presentada el 5 de julio del 2013, por al menos 53 individuos y 22 organizaciones sociales, entre campesinos, científicos, artistas y ambientalistas. Esta acción logró frenar la siembra comercial de maíz transgénico en el país, basándose principalmente en la defensa de la biodiversidad y la soberanía alimentaria, al ser México un centro de origen del maíz. Por lo que en octubre del 2013, un juez federal ordenó a la Zagarpa, hoy conocida como SADER, y a la Semarnat suspender la emisión de permisos para la liberación comercial, piloto y experimental del maíz transgénico, bajo el argumento de que la siembra causa un daño inminente al medio ambiente y a los maíces nativos. A pesar de las más de 70 apelaciones e impugnaciones presentadas por las empresas transnacionales como Monsanto, Bayer, Syngenta y Pioneer, e incluso el gobierno federal, esta medida de suspensión se ha mantenido durante los últimos años. Esta resistencia social se ha traducido en cambios políticos, ya que el gobierno mexicano ha emitido decretos en 2020, 2023 y claro, las reformas constitucionales del 2025 para prohibir la siembra de maíz genéticamente modificados y el uso de gilosfato, buscando proteger la salud y la cultura de México. Sin embargo, esta postura proteccionista ha generado tensiones comerciales con Estados Unidos, quien argumenta que las restricciones de México sobre el maíz transgénico violan el famoso Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, ¿ok? Haciendo pues caso omiso al principio de precaución, sostiene que no hay evidencia científica suficiente para determinar el daño de salud por parte del consumo de maíz transgénico que justifique estas barreras comerciales. Y para rematar, en 2025, un panel del TEMEC falló a favor de Estados Unidos, obligando a México a eliminar esta prohibición sobre la importación de maíz transgénico para consumo humano y uso industrial. Sin embargo, la prohibición de sembrar maíz transgénico en suelo mexicano se mantiene firme, con el fin de proteger las semillas nativas. En resumen, la bioseguridad en México no es solo una cuestión de genes y laboratorios, es una cuestión de derechos humanos, defensa del territorio y una preservación de una herencia biocultural. Así que si te gustó esta información o la encontraste relevante, no olvides suscribirte y seguirme para saber qué onda con las leyes en México. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!